Resumen de varios temas importantes. Hago este video, también un audio y un escrito, para compartirlo con quienes más puedan en las redes sociales, resumiendo cosas básicas e importantes que la Iglesia de Cristo Jesús debe conocer, para que tenga sus ojos bien abiertos, sepa el tiempo en el que ya estamos y sea liberada de la esclavitud en la que de pronto se encuentre, y ya no caiga en más engaños. Recuerdo que la Iglesia de Jesucristo es todo aquel que se arrepiente y recibe a Jesucristo en su vida como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y en adelante se esfuerza por hacer su voluntad. El maligno, que es el príncipe de este mundo, tiene bajo su poder y engaños a todos, empezando por los que gobiernan el mundo por su mucho dinero. Sus corazones están bajo el dominio y engaño del maligno y sus ángeles caídos y demonios. Sobre los únicos que no tiene poder el maligno, ni sus ángeles caídos ni demonios, es sobre aquellos que se han arrepentido sinceramente y recibido a Jesucristo en su corazón. Lee 1 de Juan 5:19. A los que gobiernan hoy el mundo, que son gente malvada y anticristiana, el Señor Jesucristo les llama la bestia, y también les llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y esta Babilonia la Grande será destruida con fuego. Lee Apocalipsis capítulos 17 y 18. Aprenderás acerca de las dos Babilonias, que son la económica y la religiosa. Ambas serán destruidas. Hermano y hermana en la fe de Cristo Jesús, aprende acerca de los temas que citaré a continuación y ojalá compartas este conocimiento con más personas para que podamos ayudarlas a despertar y a liberarse de la esclavitud y del engaño en el que de pronto estén, y aprendan principios básicos que les ayudarán a acercarse más a Dios. La oración. La oración debemos dirigirla siempre a Dios el Padre, darle gracias por lo que queramos darle gracias, pedirle las cosas que necesitemos y siempre terminar la oración diciendo: que se haga tu santa voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque de esta manera nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que debíamos orar. Lee Juan 14 del 13 al 14, Colosenses 3, 17, Mateo 26, 41. Y en Mateo 6 del 9 al 13 aprendemos la oración que hizo el Salvador, conocida como el Padre Nuestro. Es un ejemplo para que nos guiemos. No quiere decir que debamos memorizar esa oración y repetirla siempre. Es solo una guía para seguir. La oración nace de nuestro corazón, no es algo memorizado, es una conversación sincera con nuestro Padre Celestial. Debemos orar varias veces al día. Dios quiere que tengamos contacto permanente con Él y que tomemos su opinión acerca de las decisiones que debemos tomar. Podemos orar en nuestra mente también, estemos donde estemos. Dios nos escucha. Él y sus ángeles nos observan todo el tiempo. Y repito, el maligno tiene poder sobre quienes no se han arrepentido ni creen en Jesucristo. A ellos los tiene engañados y bajo su dominio. Sobre los creyentes fieles no tiene poder. Lee 1 de Juan 5:18. Al levantarnos, debemos arrodillarnos al pie de nuestra cama y orar, darle gracias a Dios el Padre por la noche que tuvimos, por el descanso que pudimos tener. Le damos gracias por el nuevo día que nos da y le pedimos que nos vaya bien, e igual a nuestras familias y a todos los santos en el mundo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:18 que debemos acordarnos de orar por todos los santos. Cada vez que vayamos a comer debemos orar también, para darle gracias a Dios por esos alimentos que vamos a tomar,
y pedirle que nos sienten bien, que nos aprovechen, que nos alimenten y que ayude también a los pobres y necesitados y a los enfermos y que bendiga a nuestras familias y a todos los santos en el mundo para que no les falte el pan de cada día. Cada vez que vayamos a salir a la calle de nuestro hogar a hacer alguna diligencia, debemos orar también, dando gracias porque podemos ir a hacer esa vuelta o diligencia que tenemos que hacer. Y le pedimos también protección a Dios, que podamos regresar con bien a nuestro hogar. Si vamos a comprar el mercado, por ejemplo, agradecerle por poderlo hacer y pedirle que nos ayude a que seamos sabios en las compras que hagamos para que el dinero nos alcance y que podamos comprar las cosas que realmente necesitamos para el hogar, que no nos excedamos en compras, sino que compremos lo que necesitamos. Al estudiar la Biblia debemos orar también primero, dar gracias porque podemos estudiar la Biblia, pedirle a Dios que nos ayude a entenderla y a atesorar todos esos conocimientos en nuestra mente y corazón, que los podamos recordar siempre, que no se nos olviden y que podamos enseñarlos a otros. Y al irnos a dormir, primero debemos arrodillarnos al pie de nuestra cama y orar también, para agradecer a Dios el Padre por el día de vida que tuvimos, por el descanso que tendremos y pedirle que podamos tener paz y que nos ayude a descansar bien y a amanecer bien al día siguiente. Cuando vayamos a viajar también debemos orar. Cuando necesitemos tomar una decisión, debemos consultar también a Dios en oración para que nos ayude a tomar bien la decisión. Y cada vez que tengamos necesidad de orar, si nos sentimos agobiados, preocupados o tristes, ir a nuestro cuarto, arrodillarnos y orar, pidiendo a Dios ayuda. Cuando nos sintamos felices, también demos gracias a Dios por ello. El ayuno. El ayuno nos ayuda a limpiarnos de la maldad, de la envidia, de la soberbia, de la altivez y del egoísmo. El ayuno es para limpiarnos de esa maldad que por naturaleza tenemos los seres humanos. Con el ayuno Dios nos ayuda a ser humildes y mansos. Lee Mateo 11 del 29 al 30. Y para que nos libre Dios de los malos espíritus o demonios que nos puedan estar atormentando, también debemos ayunar. Recordemos que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades demoníacas. Lee Efesios 6:12. El Señor Jesucristo enseñó que con solo oración y ayuno se pueden echar fuera los demonios. Por eso debemos orar mucho, hermanos y hermanas, y ayunar más seguido. Lee Marcos 9 del 17 al 29. Lee Mateo 9 del 14 al 15. Así que ayunamos para que Dios nos ayude a deshacernos de lo malo que pueda haber en nosotros y de los demonios que nos puedan estar atormentando, como demonios de ira, de codicia, de avaricia, de lujuria, de lascivia, de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería, de chisme, de crítica, de enfermedad, de depresión, de miedo, etc. Un ayuno podemos hacerlo de 12 horas, por ejemplo, o de 24 horas. La idea es no comer ni tomar nada mientras ayunamos. Y si no resistimos, tomamos solo agua entonces, pero nos abstenemos de comer alimentos. Podemos hacer el ayuno de 12 horas, por ejemplo, de la comida de hoy al almuerzo del día siguiente. Dejamos de comer una comida que sería el desayuno. Iniciamos con una oración ofreciendo a Dios el ayuno por lo que necesitemos y al terminarlo, antes de comer el almuerzo, hacemos una oración también. Cuando vayamos a ayunar debemos prepararnos bien, tomando suficiente agua antes de iniciar y comiendo bien.
Al terminar el ayuno, después de la oración de cierre, debemos tomar un vaso de agua primero antes de tomar los alimentos. Estos consejos es por salud, por bienestar. Podemos hacer ayunos también de 24 horas. Puede ser, por ejemplo, del almuerzo de hoy al almuerzo de mañana. Dejaríamos de comer entonces 2 comidas, la cena y el desayuno. E igual oramos primero para empezar el ayuno y lo terminamos también orando. Igual nos preparamos comiendo bien y tomando antes mucha agua. Y al terminar el ayuno nos tomamos un vaso de agua primero antes de comenzar a comer. El dinero que no invertimos en las comidas por el ayuno lo podemos donar a los pobres. Es una buena oportunidad para servir al necesitado. Durante el ayuno lo dedicamos a la alabanza, a la adoración, a estudiar más la palabra de Dios. Escuchamos buenos mensajes del Evangelio o vamos a visitar a un enfermo. En fin, hacemos actividades espirituales que nos acerquen más a Dios. Podemos extender el ayuno por más horas si queremos, pero al menos debemos tomar agua para poder resistirlo. Seamos prudentes para no hacernos daño, hermanos y hermanas. Los ayunos se pueden hacer una vez cada 8 días o una vez cada 15 días. El día de reposo. Antiguamente, el día sábado era el día de reposo en el que se descansaba de todo trabajo o labor y se dedicaba a la santificación de los santos de Dios. Ellos se dedicaban a orar más, a estudiar las Sagradas Escrituras. El día sábado es el 7º día de la semana. Pero cuando vino Jesús, enseñó que Él era Señor del día de reposo. Lee Mateo 12:8. Enseñó que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Lee Marcos 12:27. Y enseñó también que en Él podríamos descansar. Lee Mateo 11:28 al 30. Así que nuestro Señor Jesucristo es nuestro día de reposo. En Él descansamos todos los días. Todos los días los santificamos, teniendo comunión con Él en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Todos los días debemos hacerlo, ya no solo un día a la semana. Todos los días descargamos en nuestro Señor Jesucristo todos nuestros problemas y cargas. Eso es lo que significa venir a Él y descansar en Él. Él desea que seamos felices, que estemos tranquilos y que descansemos y reposemos en Él. Así que ya no es el día de reposo solo un día a la semana, sino todos los días. Y todos los días son santos para nosotros los creyentes. Todos los días buscamos la santificación, ya no solo un día a la semana. Descansamos del trabajo laboral un día a la semana, el día que nos dé la empresa en donde laboramos. Porque si no se descansa laboralmente un día a la semana, nos enfermamos, nos embotamos. Pero ya no nos pueden manipular diciéndonos que si no guardamos o no santificamos el día sábado o el día domingo, pecamos y seremos condenados. Todos los días debemos guardarlos y santificarlos. Los mandamientos de la ley de Dios los podemos estudiar en Éxodo capítulo 20, en Gálatas capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 6, en Romanos capítulo 8. El ecumenismo religioso. El Papa Francisco es el que encabeza el ecumenismo. Enseña que todos somos hermanos y que todos somos hijos de Dios y que todos los caminos religiosos llevan a Dios. Y todo eso no es verdad. Somos todos creaciones de Dios, sí, pero solo son hijos de Dios los que se arrepienten y reciben a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Lee Juan 1:12. Entonces,
Los que nos hemos arrepentido y creemos en Jesucristo, sí somos hermanos, y ya nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que está en el cielo. Lee Filipenses 3:20. Y el único camino que nos lleva a Dios el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él enseñó cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lee Juan 14:6. Así que solo nuestro Señor Jesucristo nos lleva a Dios el Padre. Nada ni nadie más. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna otra deidad nos lleva a Dios el Padre. El ecumenismo une todas las religiones e iglesias, entre comillas cristianas, en una sola, supuestamente buscando la unión y la paz. Pero es un engaño del maligno para hacernos pecar y para que perdamos las bendiciones terrenales y eternas de Dios. Porque en su santa palabra se nos dice claramente que la luz no tiene comunión con las tinieblas, que no debemos unirnos en yugos desiguales, ni debemos tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios, y que no debemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lee 2 Corintios 6:14, 1 Corintios 10:21. Las iglesias, entre comillas cristianas, que abrazan el ecumenismo son apóstatas y están ignorando estas enseñanzas bíblicas al abrazar el ecumenismo religioso. Así que el ecumenismo es una abominación ante los ojos de Dios, porque todos no adoran al Dios de la Biblia como deberían hacer. Todos no creen en Jesucristo, que es el camino que nos conduce a Dios el Padre. Muchos adoran a otros dioses, menos al Dios bíblico, a quien deberían adorar. La única religión ecuménica o nuísta que prepara la Babilonia religiosa será la que presidirá más adelante el falso Mesías, el anticristo, cuerno pequeño o asirio. La apostasía de la iglesia. Es apóstata también el que niega al Espíritu Santo después de haberlo sentido y de haber recibido de sus frutos y sus dones, y termina negándolo y diciendo que no cree ya en Él, ni en Dios, ni en el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces niega las enseñanzas bíblicas, ya no hace caso de ellas y está en contra de los mandamientos de Dios. Nuestra fe debe estar puesta solo en nuestro Señor Jesucristo, en Dios el Eterno Padre, en el Espíritu Santo, en nadie más. Solo Dios nos da la vida eterna, no la ciencia ni la tecnología, como algunos creen. Al orar, no debemos orar ante imágenes, ni cuadros, ni estatuas, ni nada, porque eso es idolatría. No necesitamos tener nada enfrente de nosotros para orar al Padre Celestial. No debemos orarle a vírgenes, ni a santos, ni a ángeles, solo a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, como Él mismo nos enseñó. Solo Jesús es el mediador entre el hombre y Dios nuestro Padre, no ninguna virgen. Quien murió en la cruz fue el Señor Jesucristo, no la Virgen. Adorar a la Virgen es un engaño del maligno para desviar la fe de la gente y hacernos pecar ante Dios, porque eso es idolatría. Se violan los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios que dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Lee Éxodo 20, versos 3 al 4. Sí, creemos que María es la madre del Señor Jesucristo, y la respetamos como tal, pero ella está allá en el cielo también esperando la resurrección, como muchos otros santos que han muerto en Cristo Jesús. Ella no es la que hace los milagros, es Dios a través de nuestra fe.
Al adorar a la Virgen o a cualquier otra persona o cosa diferente al Dios bíblico, estamos cometiendo el pecado de la idolatría. No debemos creer en aguas para la buena suerte tampoco, ni perfumes o lociones para enamorar a alguien, ni tampoco para la buena suerte. Ni debemos creer en rocíos de agüitas benditas, ni en las cartas, ni en el tarot, ni en el horóscopo, ni en la lectura del chocolate, ni del café, ni en la lectura de la mano tampoco, ni mucho menos debemos jugar con la tabla Ouija. Eso es invocación a los demonios. Tampoco debemos consultar a divinos ni brujos. Es que ni películas de terror deberíamos ver. Eso no nos da paz y puede abrirle puertas a los demonios para que nos atormenten. Debemos cerrarles la puerta, manteniéndonos en santidad. Si vemos una película, debemos saberla escoger. Tengamos cuidado porque hoy día a casi todas las películas les meten escenas de sexo, desnudos, y están inculcando la ideología de género también. Muestran muchas escenas homosexuales y lésbicas, como queriendo mostrarle a los demás que es algo natural y muy normal, y además muy bueno, y es abominación ante Dios. Su palabra enseña que los que tienen estas prácticas antinaturales, antibíblicas, no entrarán en el reino de Dios. Lee 1 Corintios 6 del 9 al 10. Las personas que tienen inclinación a estas cosas deben arrepentirse primero y recibir a Jesucristo en sus vidas para poder entrar en su reino. También debemos seleccionar la música que escuchemos, porque hay mucha música vulgar que invita al pecado. No debemos tampoco creer en el Reiki. Esa es una práctica de los japoneses, y ellos no son creyentes en Cristo Jesús. Creen en restablecer la energía del cuerpo con sus manos, supuestamente para curar a las personas. Y nuestra cura es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sanador, nuestro proveedor. Él es el que realmente nos sana. Creamos en la oración de fe sanadora. No debemos practicar yoga tampoco. Esto es originario de la India, y ellos tienen miles de dioses y no creen en Jesucristo. El yoga enfatiza en la meditación y la liberación. Es mejor hacer ejercicio físico normal, y para relajarnos y meditar es mejor orar y ejercer nuestra fe en el Señor Jesucristo. En cuanto a la meditación, meditemos las Santas Escrituras, que son la palabra de Dios, la Biblia. Por eso debemos leerla cada día y atesorar sus palabras en nuestra mente y corazón. El Señor dijo que debíamos meditar en sus palabras noche y día para que prosperemos en nuestro camino. Lee Josué 1:8. No debemos adorar tampoco a la Madre Tierra. La Tierra sí debemos cuidarla, es el planeta que Dios nos dio para vivir, pero nuestra adoración y respeto es para con Dios, no para con la Madre Tierra. En la adoración y la alabanza debemos hacerlo con buena luz, no a oscuras, ni con diferentes luces de colores, ni humo en los altares de los centros de reuniones, como si fueran discotecas. La adoración o alabanza debe ser sublime, deben ser cantos, himnos o salmos espirituales que inviten a la oración, y no canciones estruendosas, ruidosas o escandalosas, como si fuera un concierto show mundano. Lee Efesios 5:19, Colosenses 3:16, Hechos 16:25, 1 Corintios 14:15, Santiago 5:13. Tampoco los que sirven en la alabanza no deben cobrar. Es un servicio para la iglesia y para alabar y adorar a Dios. No se debe cobrar. Esto no debe convertirse en un negocio. No debemos creer en la nueva era tampoco, la cual promueve el ocultismo, la hechicería
las supersticiones, la adivinación, la telepatía, la astrología y la comunicación con espíritus o con los muertos. No te dejes engañar. Si alguien te dice que puedes hablar con tus seres queridos fallecidos a través de, por ejemplo, la IA o inteligencia artificial, porque ya la están usando también como medium, una persona muere y ya va al cielo o al infierno y resucitará un día para vida eterna o para condenación. Todo depende de cómo se haya portado aquí y de si se arrepintió y recibió a Cristo. Si hizo eso, obviamente va al cielo. Si no, ya sabemos que quien no cree en Cristo ya es condenado. Es lo que aprendemos leyendo la palabra de Dios. No debemos intentar comunicarnos con los muertos, hermanos y hermanas. Eso no agrada a Dios. Y la reencarnación no existe tampoco. Las personas viven y mueren una sola vez y después viene el juicio. Lee Hebreos 9:27. No debemos tampoco creer en plantas para la buena suerte. Algunas personas colocan plantas detrás de sus puertas, creyendo que eso les va a traer buena suerte. Su fe debe estar puesta en Dios, no en plantas, ni en nada más. No debemos creer en amuletos para la buena suerte tampoco, que nos van a proteger del mal. Quien nos protege del mal es Dios nuestro Creador, mediante la oración y nuestra fe. Solo en Él debemos confiar y tener fe y orar en el nombre de Jesucristo, pidiendo su protección. No debemos colocarle velitas a cuadros ni a estatuas, ni endiosar a nadie tampoco, a ninguna persona o cosa, ni a pastores, ni a pastoras. A ningún siervo de Dios debemos endiosar, porque son personas también como nosotros. La gloria y la honra es toda únicamente para Dios, nada más. Sí, agradecerle a los siervos de Dios por su gran labor, por su ministerio santo, bendecirlos, orar por ellos, considerarlos, y si los podemos ayudar, ayudarlos, porque eso es amor y es servicio al prójimo. Pero no debemos endiosarlos. No debemos endiosar a nadie. Endiosemos a Dios, Él es nuestro Padre. Endiosemos al Hijo, a Cristo Jesús, que vino y dio su vida por nosotros, para salvarnos del pecado, para limpiarnos y para darnos la resurrección y la vida eterna. Endiosemos al Espíritu Santo. Son los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son Dios, son Elohim. Honrémoslo a Él únicamente, a nadie más, y pongamos nuestra mira y fe y confianza solo en Él. Así debe ser. Toda la honra y la gloria es solo para nuestro bendito Dios. Alabado y santo sea su nombre por siempre jamás. El arrebatamiento de la iglesia. Acerca de esta profecía dada al apóstol Pablo y que está por cumplirse en cualquier momento, podemos leer en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No es una enseñanza nueva, como algunos dicen. Es una enseñanza que está registrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hace más de 2000 años. Los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y la última generación de cristianos o creyentes que estemos vivos, que somos nosotros sin duda alguna, porque ya estamos en el tiempo en que se puede cumplir esta profecía en cualquier momento. Entonces, los creyentes o cristianos que estemos vivos en el momento de ocurrir el arrebatamiento, no gustaremos la muerte, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de un cuerpo mortal a uno inmortal, perfecto y glorioso, como el de nuestro Señor Jesucristo. Lee Filipenses 3, del 20 al 21. Y desapareceremos de ante los ojos de quienes se queden en la tierra, y se quedarán por no haberse arrepentido ni recibido a Jesucristo en sus vidas.
Porque la palabra de Dios enseña que quien cree en Jesucristo es salvo y quien no cree ya es condenado. Eso lo podemos leer en Juan 3:18. Y vivirán ese tiempo de juicio y castigo que viene para el mundo, que son los últimos 7 años de este 6º milenio en el que estamos viviendo y que ya casi llega a su fin. Enseña también la palabra de Dios en Mateo 24:44, que debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Vendrá y nos esperará en las nubes. Al ser arrebatados, iremos a encontrarnos con Él, y después nos llevará al cielo, y estaremos en el tribunal de Cristo, que es diferente al juicio final ante el gran trono blanco. Lea acerca del tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10, en Romanos 4:10. Solo los creyentes estaremos en ese tribunal. Solo la iglesia, que será levantada en cualquier momento. En Apocalipsis 3:10 dice el Señor Jesucristo que nos guardará de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. No dice que nos guardará en la hora de la prueba. Hay una gran diferencia entre de y en. De es fuera, en es dentro. Si dijera que nos guardará en la hora de la prueba, querría decir que pasaríamos la prueba o la tribulación y que nos protegería. Pero dice claramente la Escritura que nos guardará de la hora de la prueba. Es decir, no vamos a estar en esa prueba, en esa tribulación, porque nos sacará antes. Debemos analizar bien las Escrituras bíblicas al leerlas y entender el contexto. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Juan el Amado en Apocalipsis 4, verso 1, sube acá y te mostraré las cosas que siguen después de estas, significa que la iglesia subirá al cielo y Dios nos mostrará desde allí las cosas que sucederán en la tierra después del arrebatamiento. Y desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante ya no se menciona más a la iglesia de Jesucristo, porque ya estamos en el cielo. En Mateo 24:21 dice que habrá tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que por lo que hoy estamos pasando es principio de dolores, nada más. Todas esas catástrofes que ocurren en otras naciones, las pestes, la tierra que no deja de temblar como ebrio, cumpliéndose la profecía bíblica de Isaías 24:20, todo eso es principio de dolores. Pero en el tiempo de la tribulación de 7 años, será más terrible lo que pasará, como nunca antes ha pasado en el mundo. Y todo el capítulo 5 de Apocalipsis nos enseña que la iglesia está arriba en el cielo adorando a Dios, cuando el Señor Jesús empieza a abrir los sellos de juicio y castigo, y el primero que abre es la aparición del anticristo, cuerno pequeño o asirio al mundo, como el presidente del nuevo desorden mundial o gran reinicio que está preparando Babilonia la Grande. Lee Apocalipsis 6 del 1 al 2. Dice en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Los seres terrenales son los que podrán decir estas palabras, hermanos y hermanas, porque somos a los que el Señor ha redimido y hemos sido comprados por su preciosa sangre derramada. Así que no son otras creaciones de Dios las que dicen estas palabras en este versículo bíblico. Somos nosotros, la iglesia, los que diremos esas palabras. Fue a nosotros a quien el apóstol Juan el Amado vio cantando y alabando a Dios y diciendo estas cosas. Nosotros seremos los redimidos.
Además, la Escritura también dice de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Esta escritura bíblica está hablando claramente de la tierra. Ahora, dice en Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Al resucitar seremos como los ángeles, es lo que aprendemos leyendo Marcos 12:25. La Escritura habla también de los ancianos. Este apelativo, ancianos, se le da a seres terrenales, a la gente que hace parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Podemos leer en Santiago 5:14 para confirmarlo, en donde dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. En Hechos 14:23 también se habla de los ancianos de la iglesia. Así que esas personas que vio Juan el Amado cantando y alabando al Señor Jesucristo, esos ancianos, esos ángeles, fue a la iglesia redimida por la sangre de Cristo Jesús, que estará en el cielo alabándolo cuando Él empieza a abrir los sellos de juicio y castigo. Bueno, espero todo lo que expliqué sea comprendido por la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que esté bien informada, al menos con lo básico. Hay muchas cosas más que me gustaría hablar, pero me extendería demasiado. Mejor en otra ocasión. En la descripción de este video están los enlaces a mi página en Facebook, por donde también intento predicar, aunque me censuran mucho por ese lado. También están los enlaces a mis grupos en WhatsApp y Telegram. Ojalá se unan a alguno de esos grupos. Por ahí se pueden hablar cosas más abiertamente, sin tanta censura. Para información de los que escuchan solo el audio, mi nombre es Janet Mancera. Se escribe J-A-N-E-T-H, Mancera con C. Así me pueden encontrar en YouTube y en Facebook. Tengo 2 canales en YouTube. Uno se llama Jesucristo es la Salvación y el otro que lleva mi nombre. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y que su paz y gracia nos acompañe a todos los santos en el mundo entero.